Vamos a dar inicio a la ceremonia en homenaje al doctor Alan García Pérez con ocasión del tercer aniversario de su fallecimiento. Vamos a empezar este homenaje con las palabras del doctor Ángel Delgado, abogado y constitucionalista. Quería agradecer la presencia de todos ustedes y a través de este medio dirigirme a todas las personas que nos están viendo y escuchando para explicar el sentido de este homenaje que el Frente Democrático y distintas organizaciones que adhieren a la República y a la democracia le hacemos al presidente de la República, Alan García, a 3 años de su partida. Este es un homenaje singular. Este es un homenaje de naturaleza adversarial. Es decir, quienes estamos aquí no necesariamente hemos militado en sus filas, no hemos compartido sus ideas, más aún, en determinados momentos del acontecer nacional nos hemos enfrentado y hemos combatido con mucha fuerza, con mucha fortaleza, con acritud inclusive. Pero los que estamos aquí al mismo tiempo estamos exentos, y eso es lo distintivo de este homenaje, de esa secuela de odios mórbidos, enconos febriles que se ha instalado lamentablemente en la sociedad peruana en los últimos tiempos, que impide reconocer los hechos objetivos, que niega la historia, que desconoce los acontecimientos y los aportes de los grandes hombres, y que en este caso concreto no tiene la grandeza para reconocer la valía de Alan García. Por nuestra parte, repito, fuimos combatientes, discutimos, discrepamos, peleamos desde las aulas universitarias en mi caso, pero siempre reconocimos en él a un adversario digno y leal, a un hombre de grandes cualidades que justamente por eso después mereció el respaldo de la ciudadanía, que como César ha recordado, lo ungió 2 veces presidente constitucional de la República. Este homenaje entonces tiene este espíritu fundamentalmente. Es el homenaje de quienes no hemos estado en sus filas. Le corresponde a los amigos, a sus partidarios, hacer los homenajes que correspondan desde esa óptica. Pero nosotros nos sumamos a el recuerdo y a la memoria de quien fundamentalmente fue un combatiente político por la democracia y por la vigencia de la Constitución y la República. Y esto entonces me trae a colación una breve reflexión sobre lo que es justamente el escenario político. En estos tiempos en los cuales hay una distorsión del quehacer político de modo grave, inclusive peligroso, en estos momentos en los cuales se considera que la política es una suerte de fiesta, un acontecimiento frivolón, donde cualquier persona sin mayor actitud, sin mayor preparación puede acceder a los altos cargos del Estado para repartírselos en última instancia como botín. Alan García y muchos otros pertenecen a esa estirpe que entendieron la política como un compromiso de vida y que entraron a ella a sabiendas que iban a un campo de batalla. La política, vean ustedes, amigos, puede ser muchas cosas. Se puede priorizar los consensos, pero fundamentalmente, y esto yo creo que es un asunto fundamental, es un campo de batalla. Siguiendo a Ernesto Laclau, podemos decir que lo político entraña en lo sustantivo una negatividad absoluta, y solamente la fuerza racional y de civilización hace que ese antagonismo básico pueda superarse en función a la racionalidad que también debe existir en la política. La combatividad está en los hechos, está en la naturaleza, pero justamente el aprendizaje colectivo, la adhesión a valores democráticos, al respeto a la vida humana y a los derechos de otros, hace que este quehacer se canalice por vías
siendo la democracia y la forma republicana de gobierno la mejor forma de hacerlo. Sin duda, Alan García fue un guerrero, un combatiente de primera línea, y por eso es controversial, por eso desata pasiones, porque un político en serio está exento de cualquier vocación de caerle bien a todos, como sucede en estos tiempos de falsa política. Un político afirma determinadas ideas, lo hace con convicción, lo hace con todo el alma y se enfrenta naturalmente a otras personas y a otros políticos que tienen puntos de vista. Es una suerte de batalla que en la civilización y con el desarrollo de la historia se desarrolla bajo formas democráticas y dentro de marcos que permiten un grado de convivencia, a pesar de la batalla, a pesar del elemento contradictorio, más allá del antagonismo. Alan García, por eso, despierta pasiones. O sea, cuando juzgamos al político, no hay que ver en él a la persona con la cual nos identificamos al 100%. No veamos en el político a la persona exenta de cualquier tipo de error y vicisitudes propias del ser humano. No, los políticos, como los combatientes, están llenos de virtudes y fortalezas, pero también tienen muchas debilidades, tienen vicios, tienen problemas que los tenemos todos más o menos desarrollados y frente a los cuales hay que ser conscientes para morigerarlos y para finalmente, más allá de la batalla, se puedan también llegar a los acuerdos y consensos de tipo necesario. Sin duda, Alan García fue un gran combatiente y por eso la política que él puso en marcha estuvo llena de pasión. La política es un escenario de emociones y por más esfuerzos que las visiones ilustradas quieran reducirlo simplemente a los cálculos del interés y de la racionalidad, el componente emotivo en la acción política es consustancial a esta forma de vincularnos y relacionarnos los seres humanos. Entonces, quien es guerrero, quien tiene un temple de combate, objetivamente, esa es su fortaleza, esa es su grandeza, pero eso también es fuente de debilidades y de error. Y Alan García no estuvo exento de eso. Y ahí está pues el entusiasmo de sus primeros años, cuando a los 35, 36 años accede a la presidencia de la República. Los entusiasmos, los vientos de la época, circunstancias múltiples que no me toca analizar el día de hoy, lo llevaron a cometer graves errores en la gestión de los destinos del Perú. Eso es parte también de la historia, y eso es parte de la historia de Alan García que tenemos que recordar. Pero lo recordamos como parte de una persona que está más allá, que no está más allá de la realidad, que no está en un topos uranus, sino que tiene carne y hueso y participa de todas las sensibilidades y de toda la fragilidad que en última instancia como especie humana tenemos todos. Y Alan García fue el primero en reconocer estos errores. Y ahí está la grandeza del ser humano. Los errores los cometemos todos, pero no todos tienen la capacidad de recapacitar y de hacer una evaluación dura, una autocrítica profunda, como la que él llegó a hacer de su primera gestión. Pero no solamente eso, como era un político de primer fuste, estas ideas las llevó y las materializó en su segunda gestión. Y ahí entonces superó con creces y se reivindicó ante la historia de los errores que pudo haber cometido en el pasado. Que él no tenía ningún tipo de vergüenza ni de limitación para admitirlos en toda claridad, porque finalmente el quehacer político, si bien se nutre del pasado y de la historia, tiene que siempre mirar al porvenir. Hoy que la República está afligida y en verdad hay una situación de grave peligro, ¿qué falta nos hace Alan García Pérez? Es un vacío que habrá que superarlo.
los que estamos vivos y reconocemos esto, tenemos que esforzarnos como él hubiera hecho para dar la batalla y que la República no desfallezca a la luz de la tragedia que vive hoy día el pueblo peruano. Y si queremos rescatar un ejemplo, estaba pensando horas antes, cuando preparaba esta exposición, ¿qué legado, qué recogemos de Alan García? Yo creo que habría que recoger ese compromiso público, ese compromiso con el quehacer político democrático, esa convicción y amor al país y al pueblo, que solamente le nace a aquellos que, como él, tienen raíces y han vivido el sacrificio. Y Alan García además entiende este mensaje como una persona que cuando actúa con la firmeza y a veces con la energía y a veces generando un escenario, al mismo tiempo tiene una nobleza. Vean ustedes, Alan García no persiguió a ninguno de sus enemigos, a pesar que sus enemigos le hicieron en muchos momentos la vida a trocitos. Pudo hacerlo y no lo hizo, porque él entendía que esas eran las reglas del quehacer político y él era un combatiente en ese sentido. Como tampoco Alan García cayó en ningún momento en las tentaciones autoritarias. En sus momentos de gloria no faltaron algunos que le decían al oído: hay que cambiar la Constitución, no podemos prescindir de un gobierno bajo tu liderazgo. Él jamás se prestó a eso, y eso que tuvo en determinados momentos un respaldo masivo, y del punto de vista político práctico pudo hacerlo. No lo hizo, porque Alan García entendía esto que hoy estamos tratando de reivindicar el día de hoy, el quehacer político. Eso que lamentablemente el día de hoy hemos perdido. No solamente hoy lamentamos la ausencia de dirigentes políticos que estén a la altura de las circunstancias, sino además lamentamos también cómo la política se ha deshecho en una serie de ataques a través de la propaganda y a través de cierta prensa que la desnaturaliza y que le quita este sabor, esta fuerza, esta vitalidad, este color que yo creo que jamás y nunca debió perder. Alan García entonces nos deja a nosotros, incluso a sus adversarios, a quienes entendemos adversarios pero al mismo tiempo leales, adversarios leales, el mensaje de que hay que seguir bregando y nunca perder, nunca permitir que la obcecación, que por razones del delirio que a veces los odios y las pasiones están desatados, podamos ponernos una venda y desconocer la historia y desconocer el papel que los grandes hombres han cumplido en la historia. De ese punto de vista, Alan García está presente entre nosotros y es fuente de inspiración para luchar, para mantener y recuperar nuestra república. Muchas gracias. A continuación, las palabras del doctor Hugo Guerra Arteaga, analista político y abogado. Para mí es realmente un honor muy especial estar esta noche con ustedes y compartir no una visión estrictamente política, no una visión estrictamente académica del personaje que nos ocupa, el doctor Alan García Pérez. Permítanme hacer un enfoque un poquito más intimista, más amical, despojado de adjetivos grandilocuentes o de elucubraciones filosóficas que jamás podrían estar a la altura del intelecto del presidente Alan García. Tenemos que ser humildes y él así nos lo decía. Las raíces de nuestra amistad se remontan a principios de la década del 70, en las aulas universitarias. Él era mayor que yo, pero coincidíamos con alguna frecuencia. Y coincidíamos dentro de la divergencia. Él ya era aprista, era esencialmente además ayista. Yo en ese momento, la inmadurez, tengo que reconocer, me había sesgado mucho a una visión más bien adherente a Ribagüero,
adherente a Víctor Andrés Belaúnde. No lo repudio de ninguna manera, sigo considerándolo fundamental, pero entre el después presidente, en ese momento simplemente Alan, y nosotros había un punto de conexión. Revisábamos críticamente el pensamiento marxista y el pensamiento mariateísta. Y ahí, en esa divergencia, pero con puntos que se tocaban, muchas veces hicimos frente común para algunas cosas interesantes. Tanto en las aulas de San Marcos como en las aulas de la Universidad Católica, eventualmente hacíamos frente los apristas y los anticomunistas y nos enfrentábamos a lo que en ese momento era la izquierda más radical, todavía teñida mucho con el pensamiento trotskista. Y nos enfrentábamos en grandes discusiones, pero claro, el vocero que más nos representaba haciendo tabla común con quienes no éramos comunistas frente, así decíamos, a los rabanitos, porque ese era el término que utilizábamos, era Alan García. Allí aprendí a conocer lo que ya desde la época de la colonia se llamaba al pico de oro, un hombre con una capacidad oratoria que a todos no solamente nos encandilaba, sino que también nos sobrecogía. Y tuvimos aventuras locas, alguna vez conversando más privadamente, y ahora lo puedo contar, pero sin más precisiones que ruego me eximan por razones obvias. Hicimos algunas incursiones nocturnas al campus de San Marcos para ver si podíamos traernos abajo la estatua del Che Guevara, que no adornaba, sino que enlodaba a la Facultad de Derecho de la gran universidad. Tuvimos oportunidad además de escucharlo, cómo debatía él, siendo todavía muy joven. Yo, repito, menor que él, pero él era un hombre muy joven, pero se enfrentaba en unos debates interesantísimos con un querido amigo de mi familia, con Ramiro Prialé. Yo soy jaujino, Ramiro huancaíno, y entonces lo escuchaba debatir con uno de los maestros del APRA y decía, caracho, como un mocosito se atreve, y se atrevía, y no cedía, no cedía. También lo escuché muchas veces debatir con quien después sería su ministro y un querido amigo común, Abel Salinas. Era impresionante la calidad del debate intelectual, político, pero también la amenidad con la que se podía hablar. Al único que, sin embargo, le tenía una especial consideración, un especial respeto, fue a otro amigo común, a Luis Alberto Sánchez. Decía, alguna vez lo escuché al presidente García decir, no, con el maestro hay que tener más consideración. La época universitaria fue discurriendo así entre aventuras de encuentros amicales, no con una gran cercanía, pero sí con muchas coincidencias y, como no, con algunas divergencias. Pasó el tiempo, él se fue a Europa, pero de ahí voy a dar un salto ya a su primer gobierno. Ay, Dios mío, qué difícil es discrepar abierta y públicamente de una persona a la que uno considera, aprecia, y es más, de una persona a la que uno ha aprendido a querer. Sin embargo, ahí están los debates públicos que se dieron. Yo ya estaba en el comercio, primero como redactor y luego como director editorial, y el presidente, que ya había sido diputado, llegó al primer gobierno y tuvo una política en la que, francamente, pues no solamente no coincidíamos, sino que estábamos abiertamente opuestos. Muchacho malcriado, con el ímpetu de los años, mis columnas podían ser durísimas, viscerales, no contra él. Jamás tuvimos una pelea individual, pero sí contra sus políticas.
Y la tensión iba creciendo hasta que un buen día llego a mi oficina en El Comercio, yo ya era director editorial, y me encuentro con un sobre de Palacio de Gobierno. Entonces mi secretaria, medio preocupada y asustada porque obvio no había una relación, ¿no?, con el gobierno, de repente encuentra el sobre y me dice, le han traído esto. Lo abro cuidadosamente porque tenía algo adentro que era así como un rollito. Entonces lo abro, una nota, una tarjeta del presidente García. Me decía, Hugo, hay momentos para discrepar en la política y hay momentos para reencontrarnos humanamente. Te envío este puro para que celebremos juntos la vida. Ha nacido mi hija Gabriela. ¿Cómo se puede racional, humanamente reaccionar frente a un desarme psicológico, un desarme político y un desarme de corazón? Carla, te lo pregunto a ti, ¿se puede reaccionar de esa manera? No. Entonces, no es que mi posición sobre las políticas públicas cambiara, porque hasta el final seguimos discrepando. Peor todavía, nos enfrentamos durísimamente en el tema de la estratificación de la banca, pero ya cualquier carga emocional que pudiera habernos separado simplemente había sido allanada. Y ese es el mérito de un demócrata, discrepar dentro de la diversidad, pero sin hacer las cosas de manera personal. Si algo estuvo exento en el vocabulario del presidente García, fue el odio. Yo honestamente creo que jamás tuvo capacidad de odiar. Ese fue el puro de la reconciliación. Una reconciliación que además se hizo extensiva, y esta es una anécdota que en algún momento espero poder publicar, nada menos que a Manuel Ulloa. Ustedes recordarán el enfrentamiento que habían tenido en el Congreso, y sin embargo, alguna vez nos sentamos los tres a conversar y nos reíamos de todo el episodio, porque esa era su grandeza de espíritu. Y grandeza también de Manuel Ulloa, tengo que reconocer. Yo apenas fui un testigo de ocasión. Voy a seguir saltando en aras del tiempo, en el tiempo, y quiero llegar a los días previos a la elección del año 2005. Ahí teníamos un tema complicado. Yo ya representaba de alguna manera al diario El Comercio, y Lucho González Posada, queridísimo amigo cabezón, me llama un día y me dice, mira Hugo, acá tenemos un tema que tenemos que resolver, y es el enfrentamiento histórico entre dos instituciones nacionales. Una, el Partido Aprista, partido ya casi centenario, y otra, el Comercio. Nos guste o no nos guste, son dos instituciones que marcan la vida nacional. Y es evidente que Alan va a salir elegido presidente. Y lo que tenemos que ver es cómo tendemos puentes para que no haya un choque al estilo de la década del 30 del siglo pasado, en la que estas dos fuerzas lleguen a colisionar y produzcan un desastre. Me parece bien que propones, Lucho, y Lucho lo contará seguramente en su momento. Dijo, reunámonos. Entonces corrimos traslados cada uno a sus respectivos líderes. Lucho lo conversó con el presidente García, yo con el entonces director Alejo Miró Quesada Cisneros, y los dos curiosamente dijeron, sí, bueno, la propuesta tiene toda la lógica, hay que hacerlo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Fueron consultas de ida y de venida, de ida y de venida. Del lado del Comercio se decía que venga el presidente García con la cúpula del partido al local del diario. Y el presidente contestaba que venga la cúpula del Comercio al local del partido y lo recibimos con todo gusto. ¿Cómo se resuelve un entuerto de esta naturaleza? Bueno, pues bien, iba emocionado. Lucho decía, yo los invito a mi casa. No,
Decía, yo invito a mi casa. Así fuimos durante semanas viendo las formas. Y dicho sea de paso, las formas en el presidente García eran muy importantes. Él siempre nos decía, las formas te llevan al fondo del asunto. Mientras mantengas las formas, el fondo va a poder ser mejor abordado. El director del comercio expuso todo el tema histórico de por qué se había alejado el comercio del APRA, las raíces del enfrentamiento y de la enemistad. El presidente García hizo lo mismo, pero el presidente García fue el que, en honor a la verdad, planteó la reconciliación y esta se dio. Se dio en los términos lógicos, racionales de la democracia. No es que se olvidara la historia ni se olvidaran los hechos que en algún momento fueron antagónicos. Lo que se hizo es prometer que el Perú no debía a futuro estar comprometido por los intereses de circunstancias, sino que el Perú tenía que ser mayor a nuestros problemas. Recuerdo mucho las palabras del presidente García, que recordaba a Basadre en este punto. El Perú es más grande que sus problemas. Y se dio la reconciliación. Concluyo estas reflexiones amicales, cordiales, y cordial significa de corazón, con algo que creo fervientemente. Repito, no importa cuál sea nuestra posición en la política el día de hoy. Mientras seamos demócratas, tenemos que reconocer algo que nos permitió el presidente García decir en la sala de las banderas del local de Alfonso Ugarte en una conferencia. El pensamiento de Aya de la Torre se proyecta al siglo XXI y su gran intérprete fue el doctor Alan García Pérez. La obra del presidente tiene que ser revisada y tiene que ser puesta en valor. Y tiene que ser puesta en valor finalmente porque en este momento la reinscripción del APRA como partido democrático, como ideología viva y como la gran barrera anticomunista es una obligación ética, moral y de salud política. A donde quiera que esté el presidente, con ese sentido del honor que nos mostró en el momento más aciago, porque el honor que él conceptuó fue un honor profundo, preciso, viril, un honor que debe servirnos de legado. Ahí donde esté, le envío el más cordial y el más fraterno de los abrazos, sabiendo que ustedes, seguramente quienes han escuchado esto, repensarán en su gran personalidad, en su gran figura y en esa sonrisa que en los momentos más duros de la política nos sigue acompañando. Muchas gracias. A continuación, las palabras del ingeniero Juan Cheput, ex ministro de Trabajo. Muy buenas noches con todos. Hace muchos años, una de las hermanas Bustamante, Virginia Bustamante, más conocida como Kiko, para los que no las conocen, las hermanas Bustamante eran febriles, son febriles apristas, muy amigas de Víctor Raúl Aya de la Torre, allegadas por completo a Alan, y una de ellas me comentaba a fines del siglo pasado que Alan García se encontraba en el exilio, pero pensando permanentemente en el Perú. Desayunaba, almorzaba, cenaba pensando en el Perú. Había vuelto a releer todos los libros de historia, los que salían y los que tenía, los clásicos, pensando en qué hacer por nuestro país. Eso es lo que define a un político. Otra persona, ya desde el ámbito del adversario de la rivalidad, Tito Borea, que también fue aprista, me señalaba que no hay posibilidades de hacer política si uno no conoce al país. Cuando uno hace política ejerce el poder y el poder lo utiliza para influenciar en la nación, y eso solamente se hace cuando uno conoce a su país. Y ese es un elemento que definía a Alan García, su pasión por el Perú. Cuando él tenía algún proyecto,
lo hacía pensando en de qué manera eso iba a generar un bienestar mayoritario. Y muchas veces era incomprendido. Incomprendido porque acá no se entendía cuáles son los códigos de la política. Aún más, no se entienden los códigos de la política. Muchas veces nosotros ingresamos en el terreno de las exigencias tecnocráticas cuando el político primero decide y luego busca los elementos técnicos para poder sustentar su decisión. Pero hablar de eso en un contexto en el cual la academia está dominada por gente que puede tener mucho de teórica en el campo de la ciencia política, pero muy poco de político, es simplemente ingresar en un terreno baldío. El gran problema que tiene el Perú en toda su historia republicana es que no se ha entendido a la política como tal. Ha sido una gran competencia entre poderes fácticos que en muchos casos se han impuesto. Este país ha tenido gran militarismo a lo largo de toda su historia republicana y poco civilismo, que se han dado cuenta ya en este siglo que anular a los políticos es elemento clave para que ellos ostenten el poder. Obviamente, cuando surge algún político, lo que hay que hacer es aniquilarlo. De todos los políticos formidables que ha habido en el Perú, en el siglo pasado podríamos hablar de los presidentes Manuel Pardo y José Balta. En el siglo XIX, en el siglo XX, podríamos hablar de Víctor Raúl Haya de la Torre, de Eudoxio Rabines, de José Carlos Mariátegui y, por supuesto, de Alan García, con trascendencia hasta este siglo. Si pensamos en el siglo XIX, dos presidentes catalogados como de los mejores de ese siglo, que generaron toda la infraestructura de la época, que tenían una gran visión de desarrollo y que eran políticos y civiles por antonomasia, fueron asesinados. Y si pensamos en el siglo XX y pensamos en Eudoxio Rabines desde la derecha, José Carlos Mariátegui en la izquierda y Víctor Raúl Haya de la Torre en el centro izquierda, no llegaron a la presidencia del Perú. Alan García llegó en el 85 y luego en el 2006 y también sufrió de un asesinato virtual, moral, mezquino. ¿Por qué? Porque al igual que Balta, al igual que Manuel Pardo, su visión política del país, su afán por querer hacer de nuestro país líder en América Latina, generó la peruanísima envidia, como bien recuerda Hugo Neira en uno de sus artículos, si mal no recuerdo, en el último. Esa envidia, gran enemiga de los políticos, que en el caso de Alan se magnificó, se agigantó, porque jamás le perdonaron que barriera con 2 generaciones en 1985, es algo que estuvo permanentemente vigente. Alan García es de los políticos ante los cuales uno no sabe por qué ángulo ingresar. El político intelectual, el político culto, el político escritor, el político religioso, el político escritor, el político que tiene gran criterio social, el político poeta. Es decir, los ángulos por los cuales uno puede abordar a Alan García son múltiples. Pero eso casualmente achicaba a sus adversarios, achicaba a sus rivales y no encontraron otra cosa que generar las condiciones para poder, una tras otra, cortarle el paso para evitar de que éste pudiera tener una mayor trascendencia. El hecho de tener un partido político definido por Enrique Chirino Soto como una formidable maquinaria política, el partido aprista, también fue objeto del aniquilamiento porque simplemente con la presencia de ellos y en menor espacio de otros políticos, imposibilitaba la hegemonía de esos poderes fácticos que siempre han hecho del Perú una suerte de rehén de esos poderes fácticos, dentro de los cuales podemos encontrar las Fuerzas Armadas, la prensa, hoy en día las ONGs, cierto sector de la academia, etcétera, etcétera. Se tiene que anular a los políticos para que ellos puedan gobernar, para que ellos puedan administrar la nación, para que ellos puedan tener esa hegemonía. Entonces, así como Mozart tuvo a su Salieri, una persona que le mostraba los dientes pero que lo envidiaba profundamente, Alan García tuvo muchos Salieris, muchas personas que no toleraban su éxito, muchas personas que no toleraban su intelecto,
muchas personas que no podían permitirse que él surgiera, y por eso vino la cancelación, por eso hablo del asesinato. En este mundo del siglo XXI, de redes sociales perversas, mal utilizadas, la cancelación mediática es una de las formas de aniquilar la política. Y a alguien de la dimensión de Alan también se le canceló. Yo recuerdo en una conversación que tuve con él en el Instituto de Gobierno, que hablábamos de esa cancelación mediática, como una declaración no rebotaba en los medios a pesar que había ido la prensa a cubrirlas. Y si salían los noticieros, salían las partes negativas, las partes que podrían generar algún tipo de conflictividad. Y eso genera frustración y eso continúa hasta ahora. Hay una cancelación política. Ustedes pueden ver a opinólogos, a politólogos, a gente que viene del mundo universitario de la ciencia política, pero no se ve a políticos en los medios de comunicación que puedan generar corrientes de opinión en contra de lo que tenemos hoy día como pseudo presidente. Y eso obviamente facilita que esta persona permanezca ahí. Y eso generaba en Alan García una frustración, pero que yo estoy seguro él podría haber podido enfrentar sobre la base de la correcta utilización de los instrumentos que hoy tenemos, como este tipo de conferencias, las redes sociales y todos aquellos elementos que nos pueden permitir formar opinión. Alan García fue atacado por hacer política. Alan García fue permanentemente cuestionado por hacer política. Por eso es que inicié esta reflexión señalando que hacer política en el Perú es muy difícil, como decía Hugo y como decían Ángel. O sea, es incomprensible. La política no se rige por las leyes de la lógica. Y cuando uno ve en el debate nacional sugerencias de, por ejemplo, poner como exigencia para llegar al Congreso pergaminos académicos, tener maestrías, doctorados, uno se olvida que la política nivela. La política le da voz al analfabeto sindical. La política le da voz a aquella persona que puede estar aislada en un villorrio de la selva. La política le da voz a todos y por lo tanto no podemos hacer ese tipo de cosas. Pero sin embargo, si lo planteamos en el debate, ¡qué horror! Esta persona quiere que siga la mediocridad. Ese no es el problema. El problema es que en el Perú no se entienden los códigos de la política que van de la mano de un manejo muy particular de la lógica, en una búsqueda constante del bienestar ciudadano. Mientras el tecnócrata necesita de fundamentos y de recursos, el político muchas veces tiene que tomar decisiones en el momento oportuno sin recursos y sin fundamentos. Es por eso que los políticos son incomprendidos, porque tienen que enfrentarse a diversas situaciones sin tener todo de la mano. Yo recuerdo mucho cómo en el caso de Alan García en el año 2008, cuando dijo que a pesar de la crisis económica el Perú iba a crecer en el 2009 y no iba a caer en el PBI, surgió una gran crítica en los medios especializados. Y no se daban cuenta de ese gran motivador que es el discurso político para que la gente sintiera, pensara, entendiera que era posible enfrentar esta coyuntura económica que había generado una crisis en todo el mundo. Esa es la función de un político. Pero sin embargo vino la crítica desde el punto de vista tecnócrata indicando que no se tenían los fundamentos como para poder evitar que el Perú cayera al igual que cayó el resto del mundo. Y ese papel de decir en una conferencia anual de ejecutivos, yo les prometo que vamos a salir adelante, como igualmente al inicio de su mandato poner como objetivo superar a Chile y lo superamos en crecimiento económico, es lo que genera una gran movilización nacional para cumplir los objetivos que uno se ha trazado. ¿Hubo fundamentos macroeconómicos? ¿Existían posibilidades técnicas? No. Existía la decisión política, la voluntad política de sacar adelante. Y es en función de esa voluntad política que uno hace su casting, ¿no? ¿Quién necesito para poder sacar esto adelante? Y en ese sentido el político se convierte en un gran movilizador, porque primero plantea el objetivo y luego busca los elementos que le permitan cumplir ese objetivo. Ese era Alan García. Y eso es lo que falta hoy en día. Si nosotros pensamos en Ortega y Gasset cuando hablaba de la España invertebrada, hoy en día estamos viendo un país que marcha a la deriva, también invertebrado. ¿Por qué?
porque no hay políticos, o no existe la posibilidad que la política pueda ejercer el papel que le corresponde a través de los medios de comunicación. Hay todo un afán perverso de destruir lo político para poder entronizarse. Por eso yo no tengo en ese sentido ninguna duda que si Alan estuviera con nosotros, él habría hecho del Instituto de Gobierno una forma de generar un elemento que contrarreste lo que predomina en la academia peruana, una política vista desde la acción, como decía Max Weber, una política que forme, no en los ámbitos de liderazgo, de pensamiento estratégico, como dicen, eso no es política. La política es el campo de la acción, la política es el entendimiento de lo que nos acontece, la política es cambiar el rumbo de los acontecimientos, identificar las anomalías y señalarlas. La política no es otra cosa que eso. Y para eso se necesita temperamento y tener las espaldas gruesas para poder soportar la andanada de críticas que va a haber. Otro elemento que es necesario recordar esta noche es aquel que tiene que ver con el suicidio. Los enemigos de Alan García, porque no son adversarios, los enemigos de Alan García, en su profunda ignorancia, indican que suicidio es cobardía. Ignoran que grandes políticos han tenido en el suicidio el elemento fundamental para no permitir que el adversario cargue sobre uno, destruya su dignidad y sobre todo haga lo que quiera. En la magnífica biografía de Winston Churchill, escrita por Andrew Roberts, hay un capítulo dedicado a los planes de suicidio de Winston Churchill. La Alemania nazi, en mayo de 1940, había hecho capitular a Francia. Y Winston Churchill tenía que viajar clandestinamente a Francia para reunirse con el gobierno en la clandestinidad, porque el mariscal Pétain, en la ciudad de Vichy, tenía el gobierno paralelo, servicial a los nazis. Y Winston Churchill tenía clarísimo que no podía caer preso. Y convocó a sus allegados y convocó a sus familiares y les dijo: yo no puedo permitir que me capturen los nazis, porque la humillación sería tremenda y mis adversarios se rodearían con él. Y simplemente harían de eso un escarnio y Gran Bretaña no tendría futuro. Y él llevaba una pistola en las medias, una pistola en el bolsillo y sabía que el suicidio era la única alternativa a la posibilidad que lo capturen los nazis. ¿Eso es cobardía? Esa es la dignidad política, ese es el honor político, ese es pensar en la nación. Si tenemos nosotros unos sicarios que han invadido el sistema de justicia, y que sobre todo que colocan una serie de líneas rojas en la sociedad para señalar al enemigo, al adversario, pero no a sus amigotes, ¿cómo uno puede ser parte de esa comedia que es el sistema de justicia hoy día en el país? Una perfecta comedia, en el cual vemos a una serie de personajes políticos que están acorralados, que han capitulado en lugar de salir al frente. O sea, que hacen silencio porque le dicen que se callen, que están cohibidos porque les plantean eso. Yo estoy seguro que Alan García no hubiera entrado en ese terreno. Y estoy seguro que esa decisión, que dicho sea de paso, desde Platón se enaltece cuando es por dignidad y por honor, es imposible de señalar acá en el ámbito de la discusión pública. Y ese es otro desafío que tenemos nosotros, salir al frente de ese relato del progresismo o de los coloquialmente conocidos como caviares, que están instalando en la gente ese tipo de cosas, para que de esa manera se minimice la figura de Alan García. Finalmente, no tengo ninguna duda que Alan García, al igual que el Cid campeador, sigue cabalgando después de muerto. Muchas gracias. A continuación, el doctor Antero Flores Araoz, expresidente del Congreso de la República y expresidente del Consejo de Ministros. Primeramente, para saludar a los concurrentes, especialmente a Carla, que nos acompaña, y agradecer a quienes han convocado a esta reunión y que realmente es muy halagador participar en ella, sobre todo para recordar a Alan García Pérez en el tercer aniversario de su sensible partida. Conocí a Alan García hace muchísimo tiempo. Les cuento porque hay cosas que tienen que ver con uno y en esa relación que quizás ni esté escrita ni será escrita,
pero es bueno conocerla. Lo conocí a través de Enrique Miranda Iturrino. Enrique Miranda Iturrino era un editor y además imprentero que era amigo de mi papá y adicionalmente era amigo del abuelo de Carla, y en la época que le decían de las cavernas y de las épocas muy duras del APRA, ellos estaban presentes. Mi padre fue aprista. Enrique Miranda me dice un día, una amistad que heredé de mi papá: te voy a presentar, te quiero llevar al local de mi partido en Miraflores, que va a hablar Alan García. Yo le pregunté, ¿y quién es Alan García? No tenía la más remota idea. Y me dijo, es un joven muy prometedor, que estoy seguro que los viejos de mi partido lo han formado porque se va a llegar a ser presidente de la República. Lógicamente, con este comentario me interesé, lo acompañé y realmente, ¿qué tal discurso de Alan García? En formas y fondo. Manejaba el escenario con una pulcritud, pero con unos gestos que cautivaban. Pero adicionalmente sus conceptos eran clarísimos. Ese era Alan García. Como digo, esto fue en los últimos años de los 70. Luego lo vi actuar, yo no era parlamentario, pero lo vi actuar en el Parlamento en los años 80 al 85. Era un fogosísimo parlamentario, y no solamente fogosísimo, sino sabía generar oportunidades y aprovechar las oportunidades que se presentaban. Juan ha hecho el recuerdo de lo de Manuel Ulloa, pero fue excepcional. El que se suponía que iba a cautivar al auditorio y iba a generar los consensos era Manuel Ulloa. No, Alan se le enfrentó y esa fue la sensación, y esa fue la noticia, y eso fue lo que la prensa destacó. Manuel Ulloa pasó a segundo plano, Alan se lo comió, vivito y coleando. Ese era Alan García en el 80 y el 85. Y después, lógicamente, fue presidente de la República. Pero hay grandes virtudes que muchas veces no han sido reconocidas o no debidamente destacadas en Alan García. Para mí, una de las principales es que como ser humano y como político supo rectificar. Normalmente los políticos son hacedores de la verdad, nunca se equivocan, y si se equivocan no lo reconocen. Alan tenía el don de rectificar, por eso la diferencia del primer y segundo gobierno, a la que hablar de rectificación tengo que referirme, aunque a algunos pueda no gustarles. Y segundo, nada de sectarismo. Muchos dicen que el APRA era sectario, pudo serlo en alguna oportunidad, de repente en el primer gobierno, pero en el segundo no lo fue. Y antes incluso, cuando estaba de presidente Toledo, Alan supo buscar cómo se podía conseguir unidades en el Parlamento para sacar el país adelante, que estaba con muchísimo problema y mucha convulsión social. Y a través de Jorge del Castillo y después él personalmente, me enamoraron, por decirlo en alguna cosa, para que candidateara a la presidencia del Congreso de la República. Me ayudaron tremendamente y decían, necesitamos a alguien que genere consenso. No tenemos por qué ser necesariamente nosotros. Consenso. No pedimos absolutamente nada, pero busquemos consensos para que el país avance. Bueno, y así fue, y se bajaron tensiones, etc. Otro tema es nada de rencores, nada de odios.
Raro, pero cierto. Y lo digo en mi experiencia. Yo presidí su comisión en Cámara de Diputados, la comisión del antejuicio, una comisión dictaminadora. No fue investigadora ni acusadora, no, dictaminadora. Ver lo que hay, señalar lo que no hay y hacer un informe. Y realmente con ese precedente, Alan podía haber sido una persona que me tuviera entre ojos. No, he sido hasta su ministro. Y invitó a que se participara en lo de la presidencia del Congreso. No había un solo rencor. Más aún, les cuento como anécdota una cosa graciosa, porque investigaba a las personas. Cuando iba a la comisión esta dictaminadora, hacía una venia y al único que saludaba con la mano era a mí. Entonces, en algún momento mandé de preguntar por un periodista amigo por qué era el único que le extendía la mano. Y su respuesta fue, porque ese sí paga impuestos. Ese era Alan García. Adicionalmente a eso, sabía comer sapos. Tuvo que comer sapos con Fernando Olivera. Tuvo que comer sapos recibiendo a Cateriano. Tuvo que poner sapos poniendo como vicepresidente en su candidatura última a la presidencia alguien que había sido permanentemente muy dura en sus manifestaciones. Entonces, miren ustedes estas virtudes. Supo rectificar, nada de rencores, nada de, ¿qué les puedo decir?, de sectarismo, y además sabía cuándo comer sapos. Eso era un político, con sus defectos, que por supuesto los tenía, pero con estas virtudes que hay que destacar. Lógicamente, para entender estas virtudes también hay que ver cuáles son las diferencias del 85 al 90 con su segundo gobierno. Y entonces mandé a hacer en mi oficina una relación. La letra está chiquita porque los defectos fueron enormes, en el primer gobierno, por cierto. Pero también hubo aciertos. En los defectos sabemos las colas, sabemos de la inflación, sabemos del tema de la estatización de los bancos. Pero ahí hago una reflexión. Eso no prosperó gracias a que hubo un Senado en que los mismos senadores del APRA son los que pudieron coto a ese absurdo, llevado seguramente por y otra reflexión, por la juventud. Una cosa fue el Alan joven, vigoroso, discursiador, buscando salir de la mediocridad de los otros para avanzar como líder, del Alan cuajado, del Alan que ya había estado en otros países, del Alan que había estado varios años en Europa, el Alan que había visto que la economía mundial no era la socializante, sino era la de mercado, con el tinte de economía social de mercado, porque había que ver también el interés de los gobernados. Se ha hablado, por supuesto, mucho de que había que llevar para cualquier cosa en camión los billetes, sí, pero también hubo aciertos. Aciertos en ese primer gobierno, como la creación del Ministerio de Defensa. Se dejó de lado ministerios de Aeronáutica, Guerra y Marina, y se les puso a los militares, miembros de la Fuerza Armada, en lo que debía ser su papel, alejados de la cuestión política. Se unificó la policía. En fin, hubieron cosas también importantes. Nunca había habido ministras que fueran damas. Tuvimos a Mercedes Cabanillas y a Hilda Urízar. Otorgó incentivos a los industriales. Creían que había que generar industrialización en el país. En el segundo gobierno sabemos perfectamente todo lo que hubo. No
fue en forma alguna cortesano, por decirlo, de su partido. Y sabía escuchar, te preguntaba, Alan. Y después como ministro, en el Consejo de Ministros, era el director del colegio. Cada uno era un profesor y les tomaba cuentas. Y todos los ministros veían y escuchaban la tomadura de cuentas a cada cual. Y todos se ponían inmersos en el tema. Le tocó además unos años difíciles, pero el Perú creció y creció mucho. Y cuando creyó que era necesario modificar la política económica y no le salió bien, hizo un cambio de ministros en ese entonces. Sin embargo, también rectificó ahí. No fue bien con ese ministro, se trajo de nuevo a Lucho Carranza. Felizmente Lucho aceptó y el Perú siguió creciendo. Ese era Alan García, un ser racional que conversaba. Odiaba lo que se llamaban los acuerdos supremos, en que iban los ministros a despachar con él todas las semanas con un grupo de expedientes y a firmar resoluciones. No, está el teléfono, está la videoconferencia, mándame un memorándum, te llamo. En fin, sabía conectarse, pero además era un estadista. Hemos visto cómo en las relaciones internacionales usaba el derecho internacional público. Vimos cómo tuvo la decisión de ir a la Corte de La Haya para el tema con Chile, pero no se quedó solamente en la cosa del derecho internacional. Por el otro lado había la cosa factual y decía, tenemos que demostrar o por lo menos aparentar que somos muy fuertes. Y entonces se soltó la idea de que íbamos a comprar un montón de tanques que nunca se compraron porque nos iban a comprar. Pero lógicamente había, como buen político, que ayudarse con lo que le llamaban la boquilla. Uso el derecho, pero me ayudo con esto. Ese era Alan. Y adicionalmente sabía comprender también, cosa que se ha ido perdiendo en el país lamentablemente, el daño que hace el narcotráfico, el daño que hacía el terrorismo. Ese era el Alan García que hemos conocido. Ese era el Alan García al que se le extraña enormemente. Hoy día no estaríamos viendo lo que vivimos si Alan García estuviera. Tenía liderazgo, amor al país y sobre todo el ánimo de pasar a la historia, no como el destructor de la economía, sino el constructor de un país próspero, el constructor de un país mejor, el constructor de un país en que había bajado la pobreza y había aumentado la clase media, el país en que su desarrollo ya era reconocido en el mundo. Quería pasar a la historia como hacedor y pasó a la historia buscando la unión, liderando. Por eso hay que decir un poco, como dice su partido, y hago un paréntesis, al que hay que ayudar a inscribir, porque fue el único partido que durante muchísimos años combatió al comunismo. Igual hay que ayudar a los demás partidos, pero al APRA principalmente. El APRA siempre estuvo contra el comunismo y siempre nos sacó de ese peligro. Hoy día, si ese partido estuviera inscrito, estoy seguro que no estaríamos viviendo de todo lo que nos lamentamos. Para terminar, puedo decir simplemente, como dicen los que son del APRA en el partido de Alan García, cuando un estadista muere, nunca muere. Gracias.